Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, ¿qué? Aliento de... Y después dice así, y fue el hombre un ser, ¿hasta cuándo? Diga conmigo, hasta que sopló. ¿Qué sopló? Aliento de vida. ¿Amén? Dios formó al hombre, pero hasta que sopló aliento de vida fue el hombre un ser viviente. Versículo número 8, ¿qué dice? Y Jehová Dios, léalo conmigo, plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. ¿Dónde lo puso? En un huerto, el huerto del Edén. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Cuando hablamos de nuestro propósito, cuando queremos hablar de quiénes somos, cuando queremos hablar de por qué estamos aquí, tenemos que ir siempre al inicio de la creación. Cuando quieras saber lo que Dios quiere hacer con tu vida o el propósito de Dios con el hombre, pues hay que ir al inicio de todas las cosas. Porque cuando vamos al inicio encontramos la razón. Y como es el inicio, nos muestra el diseño original. El ser humano ha estado sufriendo cambios en su vida, en su cultura. Somos seres mutables, estamos mutando constantemente. Que llega un momento en el que somos tan distintos al diseño original. Y si queremos saber cómo era el diseño original, pues entonces tenemos que ir al inicio. Quizás hoy estás viviendo una versión tuya que ni siquiera es la que Dios diseñó realmente para ti. Alguien vino y metió mano en tu vida. Los fracasos de tus padres quizá metieron mano en tu vida. Los traumas y los daños psicológicos de nuestros padres quizá cambiaron el diseño original de Dios sobre ti. Tampoco podían repararlos porque no eran lo suficientemente ricos espiritualmente como para poder añadir lo correcto a tu vida. Y fuiste cambiando, fuiste siendo una persona distinta, diferente. Y quizá hoy defendes un punto de Dios que ni siquiera, que si estuvieras en tu diseño original tampoco estarías de acuerdo. Si queremos entender cómo es Dios y queremos entender qué es lo que Dios quiere de mí, tengo que hacer a un lado mi mentalidad y tengo que ir al principio. Hay tanta gente opinando de cómo es Dios en base a su diseño actual, no en base a su diseño original. Nuestra mente está tan confundida, tan corrompida, se llenó de tanta información de hombres que creíamos que eran sabios, hombres y mujeres que respetábamos, padres, abuelos, tíos, amigos, que nos se fueron dando una cultura de cómo es Dios, o adoptamos una enseñanza de cómo es Dios, y actualmente pensamos, juzgamos, opinamos en base al diseño actual, no al diseño original de Dios sobre mí. Hay cosas que creemos tontas, hay cosas que creemos extremistas, hay cosas que creemos religiosas y quizás no son tan religiosas como nosotros creemos que son. Si quiero saber cómo es Dios y qué quiere Dios de mí, tengo que ir al diseño original. Y aquí está el diseño original. Esto fue lo que Dios planeó sobre el hombre. ¿Está conmigo? Si Dios de toda la tierra creó un huerto para poner al hombre ahí, es porque el deseo original de Dios es que el hombre viviera en ese huerto. Después la parte de la historia es la que usted ya conoce. Dios pone al hombre en un huerto y le dice: está esto y de esto no puedes comer porque el día que comas morirás. Y la Biblia dice que una vez pecando Adán, Dios lo sacó del huerto. Entonces vamos al diseño original. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en un huerto. Dios diseñó al hombre con la intención no de que habitara en la tierra, con la intención de que habitara en un huerto. Entonces entendamos qué es el huerto. Su palabra dice que en el huerto del Edén la presencia de Dios se manifestaba a todas horas. Hablando un poco sobre corromper el diseño original, quiero hablarte de algo que la gente dice que me causa serio conflicto cuando alguien lo dice.
No sé si usted ha escuchado la frase, Dios está en todas partes. Mira, Dios sí está en todas partes, porque Dios es omnipresente y tiene el poder de estar en cualquier parte. Pero lo importante no es que Dios esté, lo importante es que Dios se manifieste. Si Dios está en todas partes, cuando Adán fue desechado del huerto, Dios seguía estando en la tierra, pero Dios no se estaba manifestando sobre Adán. Hay gente que dice, yo no voy a una iglesia porque Dios está en todas partes. Una cosa es que Dios esté en todas partes y otra cosa es que Dios esté manifestando en tu vida. Conozco muchas personas que crecieron con un padre, pero un padre que nunca se manifestó. Un padre que aunque estaba debajo de su mismo techo, siempre fue un padre ausente. Hay una diferencia entre que Dios esté en todas partes y en que Dios se esté manifestando en el lugar donde estoy. Yo puedo estar en un lugar, pero no significa que yo me esté manifestando en tal lugar. Ha habido ocasiones en mi vida donde he estado en lugares donde empiezo a escuchar que empiezan a hablar de Dios. He estado en algún hospital esperando en una sala de urgencia y empiezo a escuchar que una persona está en una necesidad y de repente otra persona le empieza a hablar de Dios. Y estaba yo ahí en el hospital, en la sala de urgencias, porque estaba esperando pasar a ver a un paciente, cuando de repente una persona llorando piensa en voz alta y dice, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero una persona que estaba al lado de ella empieza a hablar de Dios, también era cristiana. Y empieza a hablar de Dios y decirle, mira, es que Dios, y empieza a hablarle de Dios. Yo estuve en todo momento ahí, pero no consideré prudente hablar cuando otra persona ya estaba hablando. De repente mencionaron mi nombre y me paré y me fui. Estuve ahí, pero nunca me manifesté como un pastor. Si la persona hubiera volteado conmigo a preguntarme, ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces yo entendería que está deseando que yo me manifieste. Entonces yo pudiera contestar y decirle, mira, y poderle contar mi testimonio y hablarle de Dios. Amén. Pero la persona en ningún momento pidió que me manifestara. Esa persona solamente en su pensamiento habló en voz alta. Y como esa persona habló en voz alta, me pude haber manifestado yo, pudo haberse manifestado el otro que estaba al lado de ella. Cuando decimos que Dios está en todas partes, no significa que Dios esté manifestando en mi vida. Ahora, tú lo que necesitas no es que Dios esté en todas partes, lo que necesitas es que Dios se manifieste en tu vida. ¿Cuántas veces escuchamos de nuestros padres decir esto? Decir, mientras que usted viva bajo mi techo, usted va a hacer lo que yo diga. Y algo que yo pienso es que mientras que mis hijos estén bajo mi techo, estarán seguros. Pero la verdad es que no. El problema de nosotros es que queremos estar donde Dios está, pero no necesitas estar donde Dios está. Necesitas que Dios se manifieste donde tú estás. El problema de Adán es que estaba donde Dios estaba, su presencia, el huerto, pero Dios no estaba manifestado cuando habló con la serpiente. Pero la Biblia dice que el Espíritu de Dios se paseaba, que Adán a la hora que quería hablaba y Dios le contestaba. Porque Dios lo puso en su presencia. El huerto no significa otra cosa más que su presencia. Lo puso en una atmósfera donde la presencia de Dios estaba. Lo pone dentro de su gloria. Dios de toda la tierra pone su presencia en un huerto, y donde está su gloria pone a Adán, para que Adán esté en su gloria. El problema es que hubo un momento donde Adán no solicitó que Dios se manifestara y empezó a hablar con la serpiente. O sea, Adán no se salió del huerto para hablar con la serpiente, no. Adán estaba en el huerto donde estaba la presencia de Dios, pero no estaba siendo manifestada. Si es verdad que Dios está en todas partes, pero no ocupamos que Dios esté en todas partes. Lo que ocupamos de verdad es que Dios se manifieste en todas partes. La gente pregunta, oye pastor, ¿y por qué si Dios está en todas partes? ¿Por qué hay lugares donde la gente muere de hambre? Porque Dios está en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes. El problema de nosotros es que no nos acercamos al Dios Todopoderoso, y la gente toma su camino. ¿Está conmigo? Si tú hoy sales de aquí y dices Dios está conmigo, y llevas tu carro 200 kilómetros por hora, chocas y te matas, no puedes culpar a Dios por lo que hiciste. El problema de nosotros es que somos buenos para culpar de todo lo malo que pasa. Somos nosotros los que metemos a Dios a nuestra vida, o el que lo sacamos de nuestra vida. Y no porque no tenga el poder para hacerlo. Dios es todopoderoso y Él puede hacer cualquier cosa, y puede someternos en cualquier momento.
pero iría en contra de su carácter, en contra de su esencia, que es bondad, justicia. Iría en contra de su propia naturaleza. Dios está en todas partes, sí, pero Dios no se manifiesta en todas partes, porque se necesita hacer algo para que Dios se manifieste. Amén. Y el domingo le hablé un poco de eso, sobre donde hay alabanza está la presencia de Dios. Donde hay reconocimiento y honra está la presencia de Dios. Lo dice su palabra, amén. Y lo leímos en su palabra, amén. Pero el diseño original de Dios es que tú habites en su presencia. El diseño original de Dios es que tú estés dentro de la gloria de Dios. En la gloria de Dios las cosas no serán, en la gloria de Dios las cosas son. Romanos capítulo 3, verso 23. Vamos a leerlo la de 3. 1, 2, 3. Por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? ¿De la gloria de quién? La razón por la que Adán sale del huerto es por pecado. Nuestro pecado nos aparta de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. ¿Por qué? Sencillo, porque nuestro Dios es santo. Y si un Dios santo no va a cambiar su condición de santo por estar contigo y conmigo. Y si mi Dios es santo, si mi Dios es limpio, si mi Dios es puro, para nosotros estar pegado a ese Dios santo también tenemos que ser puros. Y Dios por eso envió a su Hijo a morir en una cruz, para poder santificarnos, para pagar por nuestro pecado, para limpiarnos, para purificarnos. Y por eso dice su palabra que por la transgresión de uno reinó la muerte, pero por la vida de otro reina la vida sobre nosotros. Por eso Jesús tuvo que venir como santo, entregarse en la cruz, entregarse en un madero, para poder justificarnos, dice su palabra, que nos justificó, que nos limpió, para poder estar dentro de su presencia. Porque el diseño original de Dios es ese, que habites en su presencia. El diseño original, el deseo de Dios es que habites en su presencia. El deseo de Dios no es que sepas que Él está en todas partes. El deseo de Dios es estar donde tú estás, es manifestarse donde tú estás. El deseo de Dios no es que tú vengas a su presencia. El deseo de Dios es que su presencia te acompañe a todos lados. El deseo de Dios no es que sientas paz solo cuando entras por esa puerta. El deseo de Dios es que sientas paz en tu casa, en la oficina, en el trabajo y donde estés. El deseo de Dios no es que vengas y te encuentres con su presencia, no. El deseo de Dios es que tomes su presencia en tu vida, que puedas ser lo suficientemente santo y digno para que su presencia pueda caminar contigo todos los días de tu vida. Todos pecamos y somos santos porque Jesús nos ha hecho santos. Esto no me da la oportunidad de pecar como a mí me venga en gana. Amén. Amén. No significa que porque Jesús me justificó puedo pecar, que al cabo que ya me perdonó. No. Es algo más profundo. Pero si hay algo, lo puedo resumir así: si hay algo que Dios mira de ti es tu corazón. Y la Biblia me enseña que cuando Dios toca a un hombre, transforma su corazón. Y una cosa es que yo me equivoque porque cometí un error. Y otra cosa es que yo me equivoque porque mi corazón no ha sido cambiado y hay maldad en mi corazón. Hay una cosa diferente entre que yo cometa un error sin intención y que mi corazón esté corrompido. Gracias a Dios, no tengo yo como pastor el poder para decir qué fue de corazón, qué fue real, qué fue por error y qué fue porque hay maldad en tu corazón. Eso solamente Dios lo puede definir, pero le toca al Dios que es más justo que yo
también es más bueno que yo, también es más misericordioso que yo. Jesús nos justificó. Vamos a Éxodo capítulo 19. Aconteció que el tercer día, después de santificarse, cuando vino la mañana, ¿vinieron qué? Truenos, sí, y una espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Versículo 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir ¿a quién? Para recibir a Dios. Y se detuvo al pie de monte. Escuchen, la gloria de Dios es así. ¿Qué significa la palabra gloria? Peso, diga conmigo, peso. Lo importante no es la señal. Lo importante es si verdaderamente Dios se manifestó en mi vida o no. Verso 17. ¿Cuál fue la señal? Truenos, relámpagos, una espesa nube, sonido de bocina, tanto que el pueblo se estremeció. Diga conmigo, se estremeció. Verso 16. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Verso 18. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido. Diga conmigo, había descendido. Por eso humeaba el monte Sinaí. Señal, manifestación. ¿Está conmigo? Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Verso 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Verso 20. Y descendió Jehová sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Verso 21. Y Jehová, diga conmigo, y Jehová dijo. Diga conmigo, Jehová dijo. Ahí va, algo importante en la manifestación de Dios es que cuando Dios se manifiesta hay señales, pero siempre que Dios se manifiesta, Dios habla. La Biblia me enseña que todas las veces que Dios se manifestó fue porque habló, fue porque tenía algo que decir. Entonces de nada me sirve ver o sentir la manifestación si Dios no me habló. De nada me sirve sentir o ver la manifestación si Dios no me habló. Cuando Moisés estaba en el monte y la zarza ardía, Dios habló a su vida. El pueblo se dio cuenta, pero el pueblo solamente era un espectador de la gloria de Dios. Pero el pueblo solamente era un espectador de la gloria de Dios. Quiero que entiendas esto, que es importante. Puedes venir a esta iglesia, puedes venir a cualquier otra iglesia, y puedes sentir y estremecerte por la manifestación de Dios. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que hayas escuchado la voz de Dios. Si hubo manifestación en tu vida, pero no habló Dios a tu vida, entonces de nada sirvió la manifestación. Cuando la presencia de Dios te está llenando, tiene que haber una transformación en tu vida. Porque a veces dentro de la iglesia entramos a una emoción, o estamos estremeciéndonos por lo que Dios está haciendo, porque lo estamos viendo, porque es algo que no se puede negar. Tú entras a una iglesia donde haya adoración y algo pasa en tu vida y dices, aquí está la presencia de Dios. Porque eso es algo que no necesitas ser muy santo para sentirlo. Cuando la presencia de Dios llega a un lugar, algo tiene que pasar. Amén. Si dispones tu corazón cuando está la presencia de Dios y te dedicas a honrar su presencia cuando la presencia llegó, te voy a decir una cosa: no solamente te vas a estremecer, no, Dios va a hablar a tu vida, Dios va a transformar tu vida, va a cambiar tu vida, va a cambiar tu corazón. Y eso es lo importante de la gloria de Dios. ¿Me está entendiendo? Amén. Oremos por la manifestación de Dios y que vengan las señales de Dios y que su presencia nos llene y nos inunde. Amén.
Que su presencia sea tan palpable que una nube pueda caer sobre este lugar. Amén. Que su presencia pueda ser tan palpable que ninguno de nosotros pueda dejar de llorar o de orar. Que la presencia de Dios sea tan grande que hasta el más incrédula pueda sentir algo de parte de Dios aquí. O provoquemos su presencia, pero después de que eso suceda, si hay algo que tienes que hacer es poner tu oído atento para lo que Dios está hablando. Mira, te voy a decir algo. La mejor prueba de esto es cuando llegaste a Cristo por primera vez. Tu corazón estaba tan puro que cuando llegaste por primera vez al altar, todavía ni te enseñaban nada y tú salías, tú dices: tengo que cambiar, no puedo ser la misma persona, voy a dejar esto, voy a dejar aquello, voy a dejar lo otro. Algo pasó en tu vida que Dios te habló. Y lo primero que te dijeron fue: esos hermanitos te están cambiando. Y tú dices: yo ni le dije nada. Es más, hay cosas que personas que han venido delante de mí y dicho: pastor, voy a cambiar esto de mi vida. Y yo digo: pero eso no tiene nada de malo, yo dentro de mí. Yo digo: no, pues eso si quieres no lo cambio. Pero no lo digo, ¿verdad? No, pastor, ya voy a dejar de hacer esto. Y yo: ¿y qué tiene de malo eso? Y ahí es donde Dios me dice: búscame. Ay, sí. No, y ahí es donde uno se tiene que callar porque no sabe lo que Dios está haciendo con cada persona. Hay cosas que a mí me han dicho, personas me han dicho: pastor, pero eso no es pecado. Le digo: ¿y qué me importa que no sea pecado? Pues entonces, ¿por qué no lo haces si no es pecado? Le digo: porque a mí Dios me llamó a consagrarme de una forma diferente a la tuya y se acabó. Pastor, pero no es pecado que usted viva de la iglesia. Yo sé que no es pecado, pero a mí Dios me llamó a hacer otra cosa y punto. A mí Dios me llamó a trabajar. Siento que Dios me llamó a hacer eso y punto. No digo que el pastor que no lo haga está en pecado, claro que no. Pero a mí me está pidiendo una milla extra, tengo que dar una milla extra. Es lo que pasa con todos nosotros. No puedes juzgar lo que tu hermano decidió sacrificar por Dios. Es que tú pasas demasiado tiempo en la iglesia, no deberías pasar tanto. Mira cómo lo hago yo. Haz lo que tú tengas que hacer y deja que el otro haga lo que tenga que hacer. Enfócate en hacer lo tuyo y que otro haga lo que tenga que hacer. No te metas en lo que Dios está haciendo con la vida de los demás. Amén. Si cada que puede pasa al altar y se la pasa llorando, no digas: mira, este llora más que Magdalena. Déjalo que llore más que Magdalena. Quizá tú tienes el corazón más duro que el de Pedro, pero ahí tú. Yo no me meto. Que Dios nos llene, que nos toque. Si cuando paso a su presencia yo me caigo, si cuando paso a su presencia yo lloro, si cuando paso a su presencia no pasa nada en mí, pero tengo la convicción de que Dios me está hablando, entonces que Dios haga lo que Él quiera. Pero cuando su gloria está, Él habla y yo escucho. Cuando su gloria está, Él habla y yo escucho. Hay personas que me dicen: pastor, yo paso al altar y yo no siento nada, pero escuchan más a Dios que el que sí siente. Lo importante es que entiendas lo importante de este mensaje. Lo importante de este mensaje es que Dios sí está en todas partes, pero no en todo se manifiesta. Amén. Yo decidí predicar de una forma, llevar mi iglesia de una forma. Habrá quien crea que el nombre avivamiento nos queda grande, porque para ellos avivamiento es subirse a una silla y gritar. Quizá para mí la definición de avivamiento es distinta. La palabra avivamiento significa algo que toma fuerza, algo que se aviva y crece. Entonces, para mí, avivamiento no tiene nada que ver con emoción. Avivamiento es cuando Dios se puede enraizar en tu vida. Es cuando Dios puede crecer en ti. Es cuando Dios se aviva dentro de ti. Cuando eres más como Dios y menos como tú. Cuando eres menos hombre y eres más espiritual. Cuando Dios se manifiesta en tu vida, transforma tu casa. Cuando Dios se mete en tu familia, se mete en tu negocio. Cuando Dios se mete en tu generación. Cuando Dios se mete en toda tu vida. Para mí eso es avivamiento. Te voy a decir una cosa. El problema de la gloria de Dios es más contigo que con otros. El problema de no recibir la gloria de Dios está más contigo que con otros. Es más conmigo que con otros. Deja que Dios te inunde como Él quiera. Como Él quiera. Testifica con valor y con fe lo que Dios hace contigo. Pero lo más importante de todo
es que cuando sientas su llenura, pon atención a lo que Dios quiere decirte. Y cuando Dios te hable, camina en lo que Dios te habló. Que si el Señor te tocó, es porque quería hablarte. Y si el Señor quería hablarte, es porque quería cambiar tu vida. En 10 años viviremos una generación distinta a la que vivimos hoy acerca del cristianismo. Y quiero anticipártelo de una vez. No es profecía, es algo que Dios me permitió ver porque es obvio. Escasearán pastores con un corazón recto delante de Dios. Y la palabra de Dios será tan diluida porque no queremos volver al diseño original. Y esto es una verdad que quiero decirte. Para la gente hoy en día es más importante lo que tengo que hacer en el mundo que lo que tengo que hacer con Dios. Y la gente quiere a Dios, pero no quiere su gloria. Los jóvenes de hoy en día ya no quieren ser pastores. Y los jóvenes que quieren ser pastores, sus padres no quieren que sean pastores. Hoy en día la gente va a una iglesia porque quiere que Dios le bendiga, que le dé carro, que le dé casa, que lo prospere. Pero hay poca gente dentro de la iglesia anhelando ser un ministro de Dios. Y en 10 años, los ministros de Dios serán ministros de medio tiempo. Y Dios siempre será su segunda prioridad. Porque nosotros como padres queremos hijos, licenciados, abogados, empresarios, ingenieros. Pero no queremos hijos pastores. No queremos hijos evangelistas. No queremos hijos profetas. Queremos hijos ricos. Queremos hijos prósperos en este mundo. Nos llena de orgullo que mi hijo quiera ser presidente, no que quiera ser pastor. Porque un pastor, ¿de qué va a vivir? Y eso es una verdad. ¿Sabes qué es? Estamos fuera del diseño original. Que ya no podemos pensar como Dios pensaba. Y yo le decía al Señor: Señor, a la hora que tú quieras, yo pudiera dejar mi negocio y dedicarme solo a ser pastor. Y Dios habló a mi corazón y me dijo: no, permití que tú vivas así para que puedas dar ejemplo a las próximas generaciones que se puede ser pastor a 100% y empresario a la vez, que se puede entregar la vida al Dios Todopoderoso. Esforzarte el doble, sí, porque las próximas generaciones van a querer solo una cosa. El sistema está corrompido. Y eso es lo que a veces pasa dentro de una iglesia. Nos quejamos de que líderes no sirven como deberían servir, pero usted no quiere servir. Nos quejamos de que las iglesias no son como deben de ser, pero nosotros no queremos ser iglesia. Nos quejamos de que el pastor no es como yo quiero que sea, pero tampoco queremos ser pastores. Porque la gente quiere que exista la gloria de Dios, pero no quiere provocar la gloria de Dios. Porque la gente quiere sentir la gloria de Dios, pero no quiere ser un provocador de la gloria de Dios. En 10 años te vas a acordar de mí, me vas a buscar y me vas a decir: pastor, que tanta razón tenía. Hacen falta hombres que de verdad estén provocando la gloria y que no se estén aprovechando de la gloria. Ya los hay, y montones. El que tenga oídos para oír, oiga. Pero si tu hijo viene delante de ti y te dice: papá, siento el llamado de Dios, no le estorbes. Busca su presencia y que Dios te hable. Direcciónalo y guíalo, que la mies es mucha y los obreros pocos. Que la mies es mucha y los obreros somos pocos. Que la mies es mucha y los obreros somos pocos. Amén.